Leyenda de las brujas de Oaxaca. Grabado el viernes 27 de diciembre del año 2019. A la gente le gusta escuchar leyendas bajo las luces de una fogata en medio del campo o al lado de la chimenea de una casa, en las noches más profundas y misteriosas. Cuentan que en un pueblito oaxaqueño, desde tiempos de la colonización española, se ven algunas noches bolas de fuego sobre el cielo. Dicen que son brujas y en verdad que es una creencia popular, pues muchas leyendas se han contado sobre brujas en ese lugar. Una de ellas es la de Leocadio Arriaga, quien aseguraba haberse casado con una bruja, y narraba de manera muy peculiar su horrible aventura. Pues verá usted, compadre, yo estaba muy contento con la Lupe. Era una mujer muy trabajadora la condenada, y guisaba como mi señora madre, que en paz descanse. No era bonita, pero sabía tejer y hacía muy bien las labores del hogar. Verdad de Dios que le agarré cariño a la condenada, pero nunca me fui a imaginar con lo que la muy canija me iba a salir. Resulta que la Lupe siempre me daba de cenar apenas llegando de la jornada. Nos quedábamos platicando un rato, y ya que empezaba a sentir algo de sueño me fumaba mi cigarrito mientras ella me calentaba el café. Y siempre que me lo acababa, entonces sí, me entraba un sueño tan pesado que nomás me acuerdo que llegaba como podía a la cama. Me quitaba la ropa y me quedaba como difunto. Siempre que despertaba, ya me tenía el desayuno listo y hasta el itacate. Cada día era la misma rutina, hasta que un día tuve ganas de que fuéramos a la feria del pueblo a dar la vuelta. Y es que como es cada año, tenía que aprovechar para comprarme de esos panes que hace don Guillermo. La cosa es que la Lupe no quiso, por más que le rogué y le rogué que fuéramos. No más no y no. Entonces me fui solo, pero no sin antes recibir unos cuantos insultos de la Lupe, que ya estaba re bien enojada. Esa noche llegué muy de madrugada, pero la muy ingrata no estaba, y como ya venía medio borracho, me quedé dormido, y no supe ni a qué hora llegó. Al otro día se compusieron las cosas, pero yo me quedé con la duda de a dónde había ido ella la noche anterior, y ahí comencé a sospechar de que me estaba jugando chueco. Esa noche no quise café, y ella me insistió y me insistió que hasta me hizo dudar. Me puse a pensar en el mentado café diario, y caí en cuenta de que a lo mejor la Lupe le echaba algo para dejarme todo atarantado y salirse a ver a otro. Y entonces, compadre, sentí una rabia, unos celos, unas ganas de descubrirle a la condenada. Nadie le pinta los cuernos a Leocadio Arriaga. Pensando eso, en un descuido de ella, tiré el café en una maceta, y haciendo como si me lo hubiera tomado, comencé a bostezar y me fui yendo para la cama, donde me acosté sin quitarme la ropa. Cerré los ojos, y por entre la cortina de la recámara, vi cómo mi mujer se apuraba a recoger la mesa. Sin hacer ruido me paré a ver lo que hacía. Quería verla arreglándose o haciéndose algo que la delatara para irle a gritar sus cosas. Entre el coraje que sentía y los celos, me quedé de una pieza cuando la vi desnudándose y comenzar a zafarse las piernas. Oh, no podía creer lo que estaba viendo. Las piernas se le desprendieron de sus muslos y no derramó una sola gota de sangre en el piso. Parecía que las venas se hubieran sellado. ¡Maldita bruja! No pude pronunciar una sola palabra. Me quedé ahí parado, compadre, como si estuviera soñando lo que veía. Y después ella, sin darse cuenta de que la espiaba, puso sus piernas al lado del fogón de la estufa y las dejó sobre las cenizas. Más pronto de lo que le digo, una bola de fuego cruzó por la casa y salió por la ventana dando tumbos. Yo solo me asomé para ver cómo se perdía en el horizonte. Despertando de mi impresión, ya recuperado, agarré las piernas y las eché a la lumbre del fogón. Yo sabía que al regresar buscaría sus piernas, y al no poder encontrarlas para ponérselas, no podría volver a ser humana. Así que me fui a acostar, pero antes me calenté un cafecito y me lo tomé por caliente para agarrar sueño. Así contaba a sus amigos la historia de su esposa la bruja, que en verdad nunca volvió a aparecer por aquella casa, donde perdió para siempre su forma humana. Al poco tiempo él se volvió a casar con una viuda del pueblo, y esta historia jamás la contó de nuevo.
El bosque de las brujas, narrado el 8 de enero del año 2020. Dicen que cerca del lago de Texcoco, en tiempos de la colonia, no existían aún las carreteras ni algún tipo de comunicación entre los pueblos. Las personas vivían de la agricultura y de la poca pesca de los ríos. No había tanta gente, así que era más fácil dar abasto a la población. Cada semana los pescadores llevaban sus mejores pescados al campo para intercambiarlos por las mejores carnes y viceversa. Sin embargo, no era tarea simple, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí, y para hacer el trueque había que atravesar un espeso bosque. La gente de los pueblos cercanos siempre había temido entrar en el bosque, por el frío y la siniestra niebla que lo envolvía de mañana a noche y que se deslizaba silbando entre los árboles. El bosque era inquietante en sí por su amenazante profundidad, por los sonidos que se desprendían con el viento y los silbidos y gritos de los animales. En múltiples ocasiones los pueblerinos circundantes debían atravesar, ya bien entrada la noche, aquellos parajes desolados y atemorizantes para llegar temprano a la mañana siguiente a su destino. A veces era difícil lograr hacer que los caballos o los burros quisieran penetrar en él, pues se inquietaban sobremanera, como si presintieran que algo malo los esperaba detrás de este espeso manto de niebla fría que siempre lo envolvía. Cuentan por ahí que una noche un campesino iba montando a lomos de su burro y pensaba en atravesar el bosque. El frío y la oscuridad reinaban en el terreno, y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra su cara. El hombre estaba aturdido, y sus ropas comenzaban a humedecerse por las gotas de niebla. De pronto, la bestia comenzó a rebuznar y a correr inquieta, sin obedecer las riendas de su amo, y acabó finalmente por tirarlo al suelo. El campesino, horrorizado, corrió por el bosque sin parar, tratando de encontrar al burro, hasta que, estupefacto, paró cuando capturó su visión un fuerte fulgor entre las arboledas, y escuchó unas voces parecidas a cantos que se hacían más y más fuertes en la lejanía. Como hechizado, se aproximó hasta que la luz casi lo cegaba, pues era cada vez más brillante, y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de extraña manera. Se escondió entre unas ramas para observar, en un gran claro del bosque, cómo numerosas mujeres jóvenes y mayores, maduras y ancianas, estaban vestidas todas con túnicas negras y pintadas con extraños jeroglíficos. Se esforzaban por correr alrededor de una gran hoguera, levantando y bajando las manos, como imitando el vuelo de los murciélagos. Iban gritando y cantando extrañas plegarias satánicas, donde en una mezcla casi inentendible de idiomas, el nombre de Belcebú se alzaba sobre todas las oraciones. Mientras unas hacían sacrificios de chivos y gallinas negras, otras tomaban las cabezas, y con la sangre que goteaban regresaban al piso del bosque. La esparcían sobre las rocas y las hojas muertas, y paraban en los árboles para marcar señales extrañas, incomprensibles para los humanos normales. No cabía la menor duda de que eran brujas en un aquelarre. De repente se escuchó un rebuznar. El campesino volteó la mirada buscando a su animal, y cuando alcanzó a vislumbrarlo, vio como una de las brujas decapitaba a su burro. El campesino cerró los ojos y pasó saliva. Deseaba saltar de su escondite y reclamar la vida de su animal de trabajo, pero en lugar de hacer eso, siguió mirando, mientras sus rodillas empezaban a temblar y de su boca salía un vaho tibio que indicaba que la temperatura era más baja de lo que pensaba. Acto seguido, la mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, invitando a las demás a bailar. Fue pasando el palo, mientras la sangre se deslizaba por el tronco y era lamida de sus manos por las hambrientas bocas de las brujas. Finalmente lanzaron la cabeza al fuego, y al instante la llama desapareció absorbida por la tierra. Las brujas tomaron asiento sobre unas piedras que parecían puestas por la naturaleza para tal propósito. El campesino observaba hipnotizado aquel rito. Estaba tan concentrado en lo que veía que no se dio cuenta hasta que una mano lo tocó por la espalda. Se giró y vio a una de las brujas que le echaba el aliento en la cara. Él lo aspiró y sintió como una extraña y oscura niebla se metía en su cuerpo, mientras la bruja le decía con voz calmada:
Todo aquel que nos haya visto ha de fallecer. El designio lo dice así. Soltando una aguda carcajada, desapareció de su lado, mientras las demás brujas volteaban a señalarlo. Era una pesadilla. Todas lo miraban como si ellas supieran algo que él no sabía, y eso, más que nada, lo hizo sentir un pavor que por unos segundos lo paralizó, hasta que horrorizado echó a correr bosque abajo. No paró hasta llegar al pueblo, como si fuera el mismísimo demonio el que llevara su cuerpo a los infiernos. Una vez ahí, cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Sus vecinos acudieron a auxiliarlo y lo metieron en la cama, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto con la voz apenas entendible de tanto tartamudeo. Lo siguió una terrible fiebre de la cual ya no pudo deshacerse. Al final falleció, tal y como lo había predicho la bruja. A partir de ese día, la gente evitaba pasar por el funesto sitio. Para cualquier cosa usaban el camino más largo que rodeaba el bosque de las brujas, como fue llamado desde la leyenda de aquel pobre campesino que tuvo a mal presenciar lo que ningún hombre en vida debería presenciar. Por supuesto que hubo muchas más historias sobre valientes o despistados, o simplemente sobre aquellos incrédulos, sobre la posibilidad de la existencia de aquellos seres demoníacos. Historias de personas que vieron cosas extrañas y horribles en el bosque. El bosque de la leyenda ya no existe, pero cuentan que en su lugar hay una plaga de unidades habitacionales, y a decir verdad, ya no se sabe qué es más horrorífico de contar. Derribando a la bruja. En medio de la noche, Jesús y Pedro, dos hermanitos de 8 y 10 años, esperaban con ansia ver a su padre subir la empinada ladera, de vuelta del trabajo. Ya se había retrasado más de lo acostumbrado, y eso mantenía preocupada a toda su familia. Era el último día de enero, y la luna había recorrido la mitad de la bóveda que nos deja ver el infinito por las noches, sobre todo en un ambiente libre de contaminación, como lo era esa población de Tlalnepantla, en el Estado de México. Los hechos que referimos sucedieron allá por 1961, cuando este municipio que colinda con el Distrito Federal estaba separado de este por extensas milpas y magueyales. De modo que Pedro y su hermano menor, desde una de las últimas casas del poblado y sentados en el tronco inclinado de un árbol vencido por su propio peso, tenía a la vista un paisaje en penumbras en que los montes parecían monstruos a la luz plateada del firmamento. Jesús recordó el cuento de su prima Eva María acerca de hombres con cabeza de coyote que se aparecían entre la hierba de vez en cuando, pero solo había intentado asustarlos. Él era muy valiente y esas cosas eran para espantar a los tontos. Pedro lo sacó de sus cavilaciones con un golpe en el hombro. ¡Ey, mira allá! Más arriba, sentadas sobre una gran roca, se distinguían claramente a la luz de la luna 3 ancianas vestidas de negro, que los miraban con malicia. Supieron de inmediato que eso no era natural. ¿De dónde habían salido esas señoras y qué estaban haciendo a la medianoche en aquel sitio encarpado? Los 2 niños se levantaron deprisa y corrieron a buscar refugio al lado de su madre. Poco después llegó el papá y se encerró con la señora en la cocina. Hablaban en susurros. Jesús no podía dormir y como aquella plática se le hizo sospechosa, decidió acercarse con sigilo para oír mejor. Hay que mandar traer a los abuelos, Carmen y a don Hilario. Acuérdate que faltan 2 días para la Candelaria y ya andan por aquí esas malditas viejas. ¿Por eso te retrasaste, Arnulfo? Sí, tuve que dar la vuelta al cerro para llegar por el otro lado, porque acá por el acueducto se me apareció una infeliz. Estaba toda sin ropa arriba de un árbol seco y me silbaba. Hasta me hacía señas la maldita para que me acercara. Mañana mismo voy por don Hilario para que nos dirija el rezo. Es él quien tiene más experiencia en esto, y hay que juntar a todos los que podamos. Es más efectivo. Y hay que estar muy pendientes. No se vayan a llevar a nuestros niños. Aquella noche Jesús soñó que una casa incendiada llena de niños volaba arriba de sus cabezas. Se despertó y meneó a su hermanito. Pedro, tengo mucho miedo. ¿No oíste a mis papás? Tengo sueño. ¿Para qué me despiertas? Jesús se quedó mirando el techo donde brillaban los hilos de una telaraña y no supo en qué momento volvió a quedarse dormido.
Ahora soñó que en el patio, que estaba separado del monte solo por una cerca de madera, caminaba una mujer de negro junto a la ventana, tras la cual él tenía su almohada. Era una bruja igualita a la que había visto en la televisión, con un sombrero puntiagudo y la nariz de gancho casi pegándose con la barbilla. Sus ojos irradiaban maldad y se había quedado mirando el rostro del niño dormido. Pero ¿quién había quitado las cortinas? Mañana mismo Jesús le reclamaría a su mamá por ese descuido. Por su culpa, esta bruja lo había descubierto y se lo iba a llevar al monte. Amaneció el sábado 1 de febrero. Los padres barrían el patio y acomodaban sillas en círculo. Jesús salió descalzo, bostezando y rascándose la cabeza de pelo enmarañado. Sus ojos estaban muy rojos y lucían unas grandes ojeras. Su papá fue a él y le sonrió. ¿Qué te pasó, mijo? ¿No pudiste dormir? Ay, tuve pesadillas, papá. Su padre lo cargó y le dio un beso. ¿Y para qué es eso?, preguntó el niño señalando el círculo de sillas. Van a visitarnos tus abuelos y algunos vecinos. ¿Y don Hilario? También, y el sacerdote. Pero, ¿acaso los estuviste escuchando anoche? Don Hilario siempre andaba con el padre y se la pasaba mezclando ritos católicos y costumbres ancestrales de la comunidad para aliviar las almas y evitar que las fuerzas del diablo llevaran a la perdición a algún cristiano. El señor era regordete y medio calvo y siempre traía un saco oscuro que semejaba una sotana. Daba el catecismo a los niños del lugar, entre ellos a Jesús, y ya algunas personas hasta le decían padrecito. Por la tarde ya se hallaba sentado en el patio una veintena de señoras y señores. El día era nublado y eso disgustó a la mamá de Jesús. ¡Ay, van a cruzar ahora! Sí que van a reunirse, y no vamos a poder verlas por esas cochinas nubes. La abuela materna se talló las rodillas con nerviosismo, cerró los ojos y lanzó una plegaria. Que el recuerdo de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen se hagan sin mancha alguna. Que las legiones del diablo se alejen de nuestras casas y nuestros niños no sean víctimas en el aquelarre del mal. Don Hilario, con la Biblia entre las manos, miraba hacia lo alto del cerro cubierto de bruma. Gordas gotas de sudor iban formándose en su cabeza y en su nariz. El vicario del diablo debe de estar ya arriba, dijo. Por eso me siente este calor infernal en un día nublado. ¡Pero si aún estamos en invierno!, exclamó el anciano sacerdote. Recemos a ciegas y las haremos caer de todos modos, sugirió el padre de Arnulfo. «¡Estás loco!», respondió su esposa, quien se cubría la cabeza con una tela blanca. «Si no han cruzado, cuando lo hagan van a agarrarnos cansados. Nuestros rezos no van a tener fuerza y van a subir como si nada». «Pues las esperamos acá arriba, en el monte», gritó el padre de Carmen. «Como hicieron los de la Unión. ¿No te acuerdas? ¿Que no sirvió de nada? Los que subieron dicen que se atarugaron. Solo pudieron verlas mientras hacían sus cosas. Las brujas se quitaron las piernas y se pusieron unas de cabra, y luego anduvieron baile y baile alrededor de un vicario. Diz que traía sus cuernos y su piel de macho cabrío. Hasta que se acabó todo y se fueron los adoradores del diablo. Los hombres de la Unión pudieron moverse, como saliendo de un trance, y ahí los tienes bien espantados, bajando del cerro cuando ya amanecía. «Ay, no te creas, hija», dijo ahora el abuelo materno de Jesús. «Nosotros las estuvimos observando anoche allá desde nuestra azotea. Estaban las luces esas, las bolas de fuego de aquí para allá», señaló con el índice la superficie del cerro. «Ya una vez las perseguimos con pistola al cinto y todo. ¡Uy! Estaba yo re joven, pero no nos dieron vuelta las malditas hijas de su madre. Se movían rapidísimo, pero en una de esas se detienen y ahí vamos en bola. Pero desaparecieron y al voltear, estaban allá por donde habíamos venido». Jesús y Pedro habían estado yendo muy atentos desde un rincón del patio y poco a poco se fueron acercando, abandonando sus juguetes para enterarse mejor de todo. ¡Ah! ¿Y no se querían llevar a Santiago, el hijo de Esperanza?, recordó la madre de Arnulfo. «Tiene mucho de eso. El muchacho ya hasta se casó y ni se acuerda». «Oiga,
¿Cómo estuvo eso?, preguntó una vecina. Pues su mamá lo estaba amamantando y que se queda dormida. Pero un sueño pesado, tú. A rato que la despiertan los gritos de la vecina. ¡Esperanza! ¡Se llevan a tu hijo! Ella sacudió la cabeza así, y se espantó cuando vio que no tenía al bebé en sus brazos. ¿Y luego? Pues, ¿no lo encontró en medio del patio? No, si las brujas están a las vivas. Tengan mucho cuidado con sus chamacos. De aquí no se han podido llevar a ninguno porque estamos pendientes. Pero a los que sacrifican tú, ¿de dónde los traerán? Su esposo le respondió: se le acaba de perder el hijo a unos señores de allá por la laguna. No vaya a ser. ¡Shh! ¡Silencio!, pidió don Hilario. Ya se oye algo. Y volteó hacia las nubes. Todos levantaron el rostro. Jesús oyó en efecto un aletear brusco, como el de un ave torpe, y fue el primero en descubrir algo oscuro circulando por encima de las nubes. ¡Ahí! ¡Ahí, papá!, gritó estirando el brazo. ¡La bruja! ¡Ahí va la bruja! ¡Es un sopilote, ¿qué?, dijo un vecino. No, sí es una, aseguró don Hilario. ¡Por ahí va! ¡Rápido!, insistió el sacerdote. ¡Hay que hacerla caer! Y todos dijeron a coro: santificado sea tu nombre, que estás en los cielos, Padre nuestro. Las palabras estaban cargadas de tensión y el grupo parecía un coro de arcángeles que estuviesen anunciando la justicia del Señor. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jesús a su hermano. Estaba temblando y sentía que en cualquier momento se iba a poner a llorar de miedo. Están rezando el Padre Nuestro, contestó Pedro. Vas a ver cómo se cae la bruja. ¡Más fuerte!, pidió don Hilario. ¡Se nos está yendo! ¡No se equivoquen! ¡Repitan conmigo de nuevo! ¡No tengan miedo! ¡Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, que estás en los cielos! El viento comenzó a soplar muy fuerte, moviendo fantasmagóricamente las altas copas de los árboles. El mundo entero parecía estar al borde del colapso. Justo cuando el grupo acababa de decir: Padre nuestro que estás en el cielo, el aleteo se desvió de rumbo, se alejó del cerro y luego se detuvo sobre el llano. Entonces vieron con claridad que un cuerpo negro caía allá por la laguna. Todos los adultos se levantaron a prisa. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡La vieja ya no tiene ningún poder!, dijo don Hilario. ¡Podemos atraparla con facilidad! Los niños fueron corriendo atrás de ellos. Luego de recorrer unos 3 kilómetros cuesta abajo, descubrieron que en medio de un enorme charco, a una anciana vestida de negro que se debatía por librarse de sus largas alas hechas de varas y manta negra. Su aspecto daba lástima. Sus ojos denotaban una gran tristeza y los giraba para todos lados, confundida y dolorida. Arnulfo y don Hilario la ayudaron a salir del charco. «Venga con nosotros, abuela». Jesús no podía creer que mujeres como esa pudieran dedicarse a robar y matar niños, y así lo comentó a su madre cuando lo llevaban a Pedro y a él de vuelta a casa. Los hombres se encargaron de llevar a la bruja ante las autoridades de la comunidad. «Ella no piensa que haga mal», respondió la señora a la inquietud de su hijo menor. «Para ella es su religión adorar al diablo». ¿Y no se vengarán?», preguntó ahora Pedro. «Eso solo Dios lo sabe, pero por lo menos esta noche tendremos una enemiga menos. Y no los quiero fuera en cuanto oscurezca, ¿eh? Debemos atrancar bien las puertas y las ventanas». Jesús recordó que tenía algo que reclamarle a su madre. «Ah, lo de las cortinas», se dijo, pero cayó en la cuenta de que aquello había sido un sueño. Pero por si acaso le dijo: «Mamá, por favor nunca vayas a quitar las cortinas y aleja mi cama de la ventana». «No te preocupes, hijo, vamos a dormir todos juntos esta noche, y que Dios se apiade del niño extraviado». Esa noche fue de lo más tranquila. El matrimonio y sus 2 hijos estuvieron charlando en torno a la mesa y se fueron a dormir temprano. Para espantar las pesadillas, Jesús estuvo intentando rezar el Padre Nuestro hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, la familia empezaría a vivir una pesadilla real, la cual dura hasta nuestros días. El hecho fue el siguiente: habían ido a la iglesia para asistir a los festejos de la Candelaria,
Una muchedumbre de creyentes colmaba el templo y el atrio, y además había una verdadera romería en las calles adyacentes. Arnulfo y Pedro iban abriéndose paso, y Carmen llevaba a Jesús a su lado. Los padres apretaban fuertemente las manos de sus hijos por temor a que les fueran arrebatados. Poco antes de atravesar la puerta que daba al atrio de la catedral, la señora sintió que se le resbalaba la mano de su hijo. Perdieron el contacto, pero ella a ciegas tanteó a sus espaldas hasta que volvió a sentir una manita. Anduvo todavía un par de pasos, pero se detuvo al sentir que aquella mano le quemaba. Así que volteó y pudo descubrir a un pequeño demonio con ojos rojos y lengua de serpiente que le sonreía con burla. ¡Ay!, gritó angustiada, pero el ruido de una feria cercana era tal que apenas se oyó su voz. ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Adivina, idiota! ¿Dónde está? La mujer iba a agarrar a aquel infernal ser del cuello, pero el gentío se interpuso entre ambos. Por más que buscó después, no halló rastro del niño ni del pequeño demonio. Pedro es hoy un señor canoso y cuenta con tristeza esta historia. La muerte de sus padres se aceleró con la pérdida de su querido hijo, pero él manifiesta su esperanza de hallar con vida a Jesús. La bruja de la Huasteca, leyenda de Veracruz. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tienen historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910. Poco antes de la Revolución Mexicana, el pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza, para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado.
Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto, Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que los había matado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. Las brujas cobran fuerza. Cada fin de semana Sofía iba al mercado de la ciudad de Pachuca. Salía temprano, después de dar el desayuno a su marido e hijos, con las bolsas del mandado colgando de su mula blanca. Regresaba al pueblo cuando el sol ya estaba ocultando. El día había sido muy caluroso. Los hombres, niños y animales habían caído bajo el influjo del sopor que por las tardes hace que los ojos comiencen a cerrarse. Las únicas que se mantenían activas eran las mujeres, quienes debían preparar el nixcomil y cocinar la cena. En aquellos días de mandado, la cena de la familia de Sofía consistía en un manjar, bizcochos. En cuanto llegó a su casita, Sofía notó que faltaba uno de sus hijos. «¿Dónde está Pepe?», preguntó. Sus hermanos le dijeron que se había ido a jugar con los hijos de doña Pancha. De pronto se abrió la puerta y todos vieron al pequeño Pepe, parado en el vano, inmóvil, con la cara llena de lágrimas. Tras él se encontraba don Chema, el esposo de doña Pancha. El padre comenzó a reprender a su travieso hijo, pero don Chema le pidió que no lo regañara, pues el pequeño había estado expuesto a un gran peligro. Después de esto, don Chema les contó que cuando andaba en su caballo, allá por la barranca, rumbo a su casa, escuchó un zumbido que le pasó rozando por detrás. Volteó y vio 3 bolas de fuego volando casi al ras del suelo. Frente a ellas venían corriendo los chamacos. Gritaban aterrorizados. Él los subió a su caballo y se fue directo a casa. Una vez dentro, cerró bien la puerta, y su mujer colgó unas hierbas que, según la tradición, sirven para ahuyentar las brujas. El caso es que estuvieron ahí ocultos hasta que regresó la calma. Sofía se santiguó y dio gracias a Dios. Había estado muy cerca de perder a su hijo. Don Chema pareció advertir en el rostro de Sofía el alivio que le causaba saber que su hijo estaba bien. Sin embargo, le dijo que Braulio, el hijo de la señora Esperanza, no había corrido con la misma suerte. También estaba jugando en la barranca y desapareció. No había vuelto a tener noticias de él. Llegó la noche y al amanecer del siguiente día apareció Braulio. Lo encontraron en el campo, con la ropa destrozada y llena de espinas. Su piel lucía numerosos rasguños y estaba cubierta de sangre seca, revuelta con tierra. Su madre lo sentó en una silla de la cual nunca se volvió a levantar. Siempre estaba con la mirada perdida, y doña Esperanza tenía que limpiarle de vez en vez un hilo de baba que le escurría por la boca. A partir de ese día, al pequeño Braulio le tenían que dar de comer y asearlo. ¿Qué le habrá pasado? Es un misterio. La historia de Eduviges la bruja,
Pepe, el hijo de Sofía, comenzó a desarrollar una morbosa atracción hacia el tema de las brujas. Quizá fue debido a la terrible experiencia que vivió con las bolas de fuego, o tal vez fueron las historias que circulaban en el pueblo, historias de hechicería, de pactos diabólicos y de fantasmas. El caso es que todo lo relacionado con la brujería despertaba en él cierta curiosidad malsana. Con frecuencia visitaba a Braulio y pasaba las tardes con él, intentando imaginar qué le había ocurrido aquella noche en la barranca. Se quedaba mirando a ese niño silencioso que parecía vivir en otro mundo. Al anochecer, doña Esperanza, con el ceño fruncido, sacaba a Pepe de su casa a escobazos. Sin embargo, a los pocos días volvía a dejarlo pasar, pues a partir de esa desgracia, él era el único amigo y distracción de su hijo. Pepe no solo visitaba a Braulio, sino también a su abuela. Esta era una mujer alta y flaca, con la carne pegada a los huesos y llena de arrugas. Su cabello lucía totalmente blanco y nunca lo peinaba. La anciana sabía muchas historias acerca de los cerros, el campo, sobre la gente y el pueblo. Pero había una historia que a Pepe le gustaba más que las otras. Quería escucharla una y otra vez. Entonces, nieto y abuela salían de la casa para sentarse sobre un par de pollos que aguardaba bajo la fresca sombra de un árbol de pirul. La historia preferida de Pepe había ocurrido hace muchos años, cuando su abuela era niña y jugaba con una chiquilla llamada Eduviges. No es que fueran amigas, de hecho esa pequeña le resultaba antipática a la abuela. Era brusca y berrinchuda, acostumbraba a lanzarle piedras que agarraba de algún teochol. Cuando eso ocurría, la abuela se metía a su casa corriendo y le contaba a su padre lo sucedido con la esperanza de que la ayudara, pero él la sacaba otra vez al patio y le decía que su familia tenía dinero y que era conveniente juntarse con ellos. A la mitad de su relato, la abuela guardaba silencio. Miraba hacia el horizonte, como buscando entre los montes los recuerdos que le permitieran continuar. Ante la insistencia de Pepe, ella retomaba el hilo de la historia. Según la anciana, Eduviges era una niña rara. En ocasiones, cuando estaba de buenas, en vez de arrojarle piedras, la invitaba al terreno donde vivía su familia, e incluso una vez le permitió entrar a su casa. En esa ocasión, Eduviges le dijo que le revelaría un secreto. Entonces sacó una caja que estaba arrumbada en un rincón. En el interior había muchas latas. Cada una estaba llena de cadenas, aretes, pulseras y quién sabe qué más cosas que ella, inocente, nunca había visto. El brillo de aquellas alhajas era deslumbrante. «¡Es oro!», dijo la niña. La abuela se dio cuenta de que aquello era importante, porque Eduviges se puso muy seria y le hizo jurar por su madre y por su padre que no le diría a nadie el secreto. «Solo mi abuelita y yo lo sabemos», dijo la niña, «y ahora tú también lo sabes. Así que si alguien más se entera, sabré por qué boca corrió el chisme». Al parecer, Eduviges siempre estaba con su abuela y hasta dormía en el mismo cuarto que ella. Eduviges le contó que en cierta ocasión amaneció aprisionada por los brazos rígidos de su abuela. Ella trató de zafarse, pero no pudo, pues aquellas extremidades parecían de piedra. Entonces gritó pidiendo auxilio. Para liberarla, sus padres tuvieron que destrabar los brazos de la anciana, quien había muerto durante la noche. Luego la envolvieron en un petate para sepultarla. Corría el rumor de que aquella familia llevaba a sus muertos a enterrar, pero luego de unas noches los difuntos salían por su propio pie del panteón rumbo a su casa y nunca volvían a salir de ahí. Por eso nadie del pueblo asistió al sepelio. Esa parte del relato le parecía poco creíble a Pepe, pero no se atrevía a decirlo. No obstante, algo raro debía haber, pues mientras su abuela era una viejita arrugada, su amiga de la infancia lucía como una señora de 40 años. Algunas veces Pepe fue a visitar a su abuela para que le contara más historias, pero no la encontró. En esas ocasiones, una anciana con la cara carcomida por varicela y vestida de negro se asomaba por detrás de la casa e inmediatamente se escondía. Pepe había intentado seguirla, pero cuando rodeaba la construcción nunca descubrió a nadie. Otras, la anciana, abría apenas la puerta y se asomaba desde la oscuridad de la casa. Cierta tarde,
Pepe interrogó a su abuela sobre aquella mujer. La anciana frunció el ceño y respondió que no sabía de quién le estaba hablando. El nieto volvió a preguntar sin obtener respuesta. Cansada de la insistencia de Pepe, quien estaba seguro de haber visto a alguien rondando su casa mientras ella no estaba, le respondió que quizá era la abuela de Eduviges. Esa posibilidad sorprendió a Pepe. ¿Por qué aquella señora, a la que habían enterrado hace tanto tiempo, se aparecía en su casa? La abuela carraspeó un poco y después le dijo a su nieto: «Lo que nunca te dije es que esta casa en la que vivo ahora es la que habitaba Eduviges y su abuela. Su padre se la vendió al mío». Las brujas de la Ciudad de México. El 25 de enero de 1569, el rey Felipe II ordenó el establecimiento de tribunales inquisitoriales en México y Perú. En el año de 1571 quedó instaurado el Santo Oficio en la Nueva España, encargando de salvaguardar la fe de los cristianos. Entre los peligros para el alma cristiana se encontraba la práctica de la brujería y la hechicería. La hechicería era un tema poco claro entre los inquisidores, ya que tanto en España como en la Nueva España abundaban las viejas, que a la manera de la Celestina de Fernando de Rojas usaban pomadas, bebedizos y plantas para curar enfermedades físicas o provocadas por algún encantamiento. Nadie estaba seguro de dilucidar si en efecto eran brujas o solo curanderas. La hechicería se relacionaba con la superstición, creencia y práctica sin ningún provecho y utilidad. Por otro lado, esa práctica era comúnmente utilizada entre los estratos bajos de la sociedad, y el Santo Oficio no le dio mucha importancia, pues no había en ese asunto forma de enriquecerse. De tal forma, varias de las constantes denuncias de hechicería que abundaron entre 1610 y 1630 quedaron en el tintero. Algunas de las mujeres acusadas eran exhibidas en la plaza del Zócalo para hacer auto público de fe con las insignias de hechiceras y ser expuestas ante la vergüenza pública. Al día siguiente recibían 100 azotes. Hechicería no es lo mismo que brujería. Esta, como ya se ha indicado previamente, implica un pacto con el diablo en el cual se ofrece el alma a cambio de ciertos beneficios. Estos van desde poseer al ser amado hasta obtener la inmortalidad. Las siguientes historias, narradas por Miguel Alberto Muñoz, tratan sobre su experiencia con una bruja, así que espero y la disfrutes.